Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy seguimos con nuestro tema, ¿cómo perdonar? Y hoy vamos a ver que para perdonar necesitamos sanar nuestros recuerdos. Cuando yo era niña era muy vaga y constantemente me raspaba las rodillas o las piernas o los brazos. Y muchas veces después de que me caía en la tierra, nada más me levantaba, me sacudía y decía, estoy bien, no pasó nada. Para mi sorpresa era que después de unos días, esa herida que aparentemente no era nada, me comenzaba a doler mucho. Y mi mamá, siempre tan buena, llegaba y me decía, a ver, y siempre me tocaba o muy fuerte o me aplastaba. Y muchas veces este dolor que me provocaba aparentemente mi mamá hacía que saliera pus de la herida. Y entonces mi mamá me decía, ya se te infectó, hay que limpiarla. Y el limpiarla no era algo suavecito, sino que había que volver a abrir, quitar todo lo que se había infectado y luego dejar que sanara correctamente. Y sabes que esto es precisamente lo que Dios desea hacer con nosotros. Muchas veces recordar las cosas que nos han sucedido probablemente va a traer mucho dolor. Pero la intención es que así como mi mamá tenía el cuidado y tenía que hacer el trabajo rudo para que mi piel cicatrizara correctamente, eso es lo que ahora Dios desea hacer con nosotros. Él quiere limpiarlos desde lo más profundo y dejar que esas heridas cicatricen correctamente. Y el día de hoy quiero contarles acerca de la vida de Pedro. Yo creo que muchas veces hemos escuchado de Pedro, este discípulo tan lleno de ímpetu y tan extrovertido y tan explosivo muchas veces, que seguía a Jesús y al cual Jesús ya le había dado un llamado y ya lo había invitado a formar parte de todo este movimiento que estaba haciendo Jesús. Pero ¿qué pasó con Pedro? Como muchos sabemos, el día que Jesús iba a morir, les dice a sus discípulos que lo iban a negar. Y Pedro fue el primero que responde, dice, yo no lo voy a hacer. Y luego Jesús le dice a Pedro, de verdad, Pedro, me vas a negar. Antes de que cante el gallo, hoy me vas a negar. Y Pedro le vuelve a decir, yo no te voy a negar, Señor. Y sabes qué, Pedro terminó negando a Jesús. Y la Biblia dice que lloró amargamente. Y puedo creer que realmente la decisión que Pedro tomó generó una herida en él. Porque a veces no nos tiene que lastimar una persona externa. Muchas veces nuestras malas decisiones también nos provocan heridas. ¿Y qué pasó con Pedro? Después de que Jesús resucita, encontramos a Pedro volviendo a lo que hacía antes, que era pescar. Y quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 21. Y en este capítulo Juan nos relata cómo Jesús se les aparece nuevamente en el mar de Galilea y durante una noche que no pudieron pescar, Jesús se acerca y les pregunta que si han pescado algo y ellos responden que no. Para esto no habían reconocido que era Jesús. Jesús les dice hacia dónde aventar la red y pescan demasiados pescados. Y en eso Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y en eso Pedro se lanza al agua y nada hacia la orilla de la playa y ve a Jesús que ya tiene ahí pescado a las brasas. Después llegan los discípulos. Pero ¿qué es lo que quiero rescatar de esta historia? Porque a lo mejor podemos leerla y aparentemente pudiera ser otra historia más de la Biblia. Pero hay algo que Jesús quiere enseñarle a Pedro, porque esta historia termina con Pedro. Y es que aquí Jesús comienza a recordarle algunas cosas que ya habían sucedido. La primera es que precisamente por medio de la pesca fue que Pedro conoció a Jesús. Luego puedo creer que estos panes y peces le recordaron a Pedro la multiplicación.
Puedo creer que estas brasas le recordaron a Pedro ese día en que, esa noche, esa madrugada en la que él negó a Jesús antes de ir a la cruz. También puedo pensar que ese pan que Jesús les dio también le hizo recordar esta última cena que tuvieron juntos. Y sabes que yo pienso que aquí Jesús lo que estaba haciendo era raspar la herida y quería recordarle a Pedro las cosas que ya habían pasado, las cosas que habían sucedido, y quería traer a memoria todo esto. Y es que para que podamos sanar nuestros recuerdos es bien importante que primero recordemos, no con el afán de que simplemente se quede el dolor, sino que realmente podamos limpiar, el Espíritu Santo pueda limpiar lo que hay ahí. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos recuerde todos esos momentos en que hemos sido heridas, para que Él meta su mano y nos vaya sanando y limpiando todo lo que hay ahí adentro. El segundo es que necesitamos perdonar. Y en el versículo 15, después de que pasa esto y que están comiendo, Jesús le pregunta a Pedro y le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice que sí. Y Jesús le pregunta esto 3 veces. Y sabes, esta forma de que Jesús le pregunta a Pedro es para que Pedro reconozca humildemente que ha fallado. Porque el día que Jesús le dijo que lo iba a negar, Pedro respondió altivamente diciendo, no te voy a negar. Pero aquí Jesús lo estaba orillando a reconocer que realmente necesitaba humillarse y reconocer quién era Dios. Y la tercera cosa es que necesitamos pedirle perdón a Dios. Y aquí en el versículo 17, después de que le vuelve a preguntar por tercera vez Jesús a Pedro que si lo amaba, que si lo quería ahora, él responde y le dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y aquí Pedro ya está totalmente sumiso, humilde a Dios, reconociendo quién es Él. Y me encanta cómo en el versículo 19 Jesús lo vuelve a afirmar y le dice, sígueme. Y como cuarto punto, es importante reconocer el mensaje que quiere dejar esta herida. Seguramente cuando Pedro negó a Jesús, pensó que ya no era digno de seguirlo ni de ser un discípulo. Y a veces las heridas que tenemos en nuestro corazón nos hacen creer o nos hacen pensar que ya no debemos de seguir con el propósito que teníamos, porque parece ser que esto nos ha desviado. Pero Jesús está aquí el día de hoy queriéndonos recordar las cosas que nos han dolido, con el único afán de perdonar, de pedirle perdón y de deshacernos de todas esas heridas de esas mentiras que se han querido levantar en nuestra mente, haciéndonos creer una realidad que no es verdad. Así es que acompáñame a orar por este día, y que Dios nos hable y que dejemos que el Espíritu Santo comience a recordarnos y comience a sanar lo que hay dentro de nuestro corazón. Y pues, Señor, gracias por este día. Gracias porque realmente tú deseas sanar las heridas de nuestro corazón. Tú deseas limpiarlas, Señor Jesús. Tú dices que has venido a sanar a los enfermos. Padre Santo, te pedimos que tú limpies las heridas, Dios, que se han ido infectando con el tiempo, Padre Santo, y que han hecho de nosotros amargura, Señor Jesús, odio, rencores, Señor. Padre, te pido que nos ayudes a perdonarlo, Señor, y también te pedimos perdón si en nuestras decisiones, Señor, te hemos ofendido, Dios. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos ayudes a quitar las mentiras que hay en nuestro corazón, Padre Santo. No queremos creer lo que el diablo dice, Dios. Queremos creerte a ti, queremos que nos afirmes, Señor, una vez más, Señor Jesús. Te lo pido en tu bendito nombre. Amén. Y pues bueno, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana.